protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya está con nosotros el licenciado Diego Salgado, director general del IES. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Licenciado, ¿es realmente real que se ha solucionado el problema de desabastecimiento en los hospitales en cuanto a las medicinas que tanto necesitan los usuarios del IES? Buenas noches. Buenas noches, Diana, un gusto estar con usted. Yo creo que el tema de abastecimiento de medicinas está en niveles óptimos. Lo que a veces solemos confundir quienes no somos expertos en medicina es entre insumos y dispositivos. En eso debo decir, el abastecimiento de insumos y dispositivos, por ejemplo, sondas, jeringas, férulas, etcétera, eso tenemos todavía problemas. Estamos subiendo los niveles del 50%, pero espero yo que en las próximas semanas podamos tener ya también buenas noticias. Niveles óptimos y que no se vaya a comprender. Alguien en público decía o hacía una operación matemática. Por ejemplo, aquí tengo a la mano el abastecimiento de medicinas del HCAM, que está en el 88%. Entonces me decía, entonces hay un 12% de pacientes que no reciben medicina. No funciona así. Es el 88% de los 600 ítems, 600 medicamentos, moléculas que utiliza el HCAM, que es un hospital de tercer nivel, el más grande del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y seguramente uno de los más grandes del país, incluidos los del Ministerio de Salud. Hay que entender también que un gran porcentaje de medicamentos tienen que ver con aquellos para tratar enfermedades catastróficas, raras, huérfanas y sobre todo las judicializadas. Desgraciadamente no podemos saber quién va a requerir este tipo de medicamentos y además qué tipo de medicamento el próximo mes. Ojalá nadie. Sin embargo, a eso se refiere o eso también suma al abastecimiento de medicamentos. Entonces, el IES hoy por hoy está en un promedio de 75% subiendo a nivel de las 100 unidades médicas en lo que se refiere a medicamentos. Los tres grandes, esto es José Carrasco en Cuenca, Teodoro Maldonado en Guayaquil y Carlos Andrade Marín en Quito, los tres grandes ya están muy cerca al 90%. Y esos tres hospitales de tercer nivel, los más grandes, sirven a más del 50% de los usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, es importante lo que usted menciona. De alguna manera, usted recibió una institución muy frágil, una institución que ha sido cuestionada durante muchos años. Ustedes reciben un presupuesto anual de 10,000 millones de dólares. ¿Es suficiente para ustedes este presupuesto que reciben para solventar todas las problemáticas que enfrentan continuamente? Nunca será, en materia de salud sobre todo, nunca será suficiente. Ese es un presupuesto más que recibir, es el aprobado de parte del Consejo Directivo, que lo conforman los tres vocales, el representante, el presidente de la República de turno, vocal de trabajadores y vocales de empleadores. Como ustedes deben conocer también, desde octubre del año pasado se pudo hacer una reestructuración justamente el Consejo Directivo. Eso nos ha ayudado mucho para arrancar con una administración más bien transparente, honesta. Podemos ya inclusive posicionar a miembros de los equipos, sobre todo de los equipos técnicos de las áreas técnicas. Son 4 seguros especializados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Somos 30,000 servidores públicos. Y por eso, claro, tenemos un presupuesto gigante, ¿no? Es decir, el 30% del presupuesto de todo el Estado ecuatoriano. Es la comparación, que son algo más de 30,000 millones de dólares. Entonces, y desgraciadamente el Fondo de Salud, que no genera rentabilidad, porque hay que entender, el de pensiones, que es para pagar a los jubilados,
todos los pensionistas que suman ya 700,000 para pagar la cesantía, en fin, eso sí genera una rentabilidad. Pero el Fondo de Salud no. El Fondo de Salud tiene que ser invertido en eso, en salud. Entonces, recibimos nosotros prácticamente en cero ese fondo. Entonces, con la gestión, con la administración, como decía yo, más eficiente, más transparente, hemos logrado tener un presupuesto para poder enfrentar sobre todo los temas de salud, que son el 70% de los servidores públicos están justamente en el sector salud, pero el 95% de los problemas están también en ese sector y atraviesan por la mala administración, por el COVID, por desgracia, y por la corrupción. Entonces hemos tenido que arreglar todo esto y creo yo que estamos por el camino correcto, por el camino adecuado, y por eso hemos llegado a tener los niveles de abastecimiento en medicamentos. Licenciado. Pero no solamente en eso, pero estamos recuperando las capacidades justamente de los hospitales y de las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solo por citar un ejemplo, el Hospital Quito Sur, en el sur de la capital, tenía 115 camas, un bloque, un edificio de 115 camas sin utilizar. Entonces estamos recuperando de tal manera de también ahorrar en derivación, que nos cuesta cientos de millones de dólares, y poder utilizar las capacidades propias. Pero bueno, habría que optimizar los recursos para la mejor atención de los usuarios, de los afiliados. ¿Qué pasa con las quejas que hay en los exteriores de los hospitales, que no hay medicinas, que tal vez las citas médicas son de aquí a 3, 6 meses? Y lo digo por algo cercano también. Un familiar mío tiene cita médica de aquí a 3 meses. Hasta eso el problema de salud se empeora. ¿Cómo mejorar estas situaciones que no es de hoy? Esto lleva años. ¿Cómo mejorar esto que de alguna manera no solamente perjudica la salud de los afiliados, sino también la imagen de la institución, que no ha podido romper esta situación que lleva años? Sí, usted tiene absolutamente la razón. Todavía hay quejas, debo decir que cada vez menos, pero por supuesto, si hay una queja, tenemos que preocuparnos. El tema del agendamiento, estamos conscientes, y justamente por eso, la semana pasada pudimos mejorar el prestador de este servicio, el agendamiento. Ahora va a tener gestores, vamos a usar sobre todo esas capacidades que estamos recuperando de las unidades médicas del IES, porque tenemos esa capacidad que no ha sido bien administrada, que no ha habido inversión adecuada. Por citar un ejemplo, se me viene a la mente, hay un aparato que se llama PET Scan, que sirve para ubicar las células cancerígenas. Imagínese usted, teníamos por años en el Hospital Carlos Andrade Marín botado, porque se requería $140,000. Seguramente por eso, como no era un contrato de millones, no se le paraba bola, y perdón el uso vulgar del lenguaje. Sin embargo, invertimos $140,000 para recuperar la capacidad de ese PET Scan tan importante para la salud de los ecuatorianos, y hoy ya estamos dando ese servicio. Ese es progresivo. Y eso, solamente esa inversión de $140,000 para recuperar esta máquina, nos va a permitir tener un ahorro de 6 a 7 millones de dólares en este año. Los turnos, la población indiscutiblemente crece, los usuarios, por supuesto, son millones. El año pasado nosotros atendimos a más de 13 millones, tuvimos más de 13 millones de atenciones en las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las mismas capacidades. En este año recuperamos las capacidades, recuperamos recursos, los invertimos bien, es decir, en donde tiene que estar invertido para recuperar esa capacidad con transparencia, y vamos a tener un mejor servicio en poco tiempo. Bueno, cuando nosotros llegamos, encontramos un IES en abastecimiento de medicamentos, por ejemplo, en menos del 30%. Hoy estamos ya muy cercanos al 80% en general,
y los grandes están llegando al 90%. Entonces, hay también, le interrumpo aquí, licenciado, es que hay ciudadanos que están a la espera de una cirugía porque no hay el aparato, porque no está en funcionamiento. ¿Cómo mejorar esto y evitar esas listas de esperas de cirugías? Porque esto también pone en riesgo la salud de los ciudadanos que solo están esperando esa cirugía. Sí, mire usted, en el Teodoro Maldonado Carbo, con quien estuvimos con los directivos nuevos, estuvimos ayer lunes, tenemos 16 quirófanos, de los cuales apenas están funcionando 5. O sea, hay que preguntar por qué las administraciones no pudieron recuperar los quirófanos. Ahí se hacen las cirugías. Lo mismo nos pasó hace 2 o 3 meses atrás en el Carlos Andrade Marín, aquí en Quito. De las salas de cirugías, recuperamos ya todas, estamos al 100%. Claro, heredamos también la cantidad de cirugías que están represadas, pero justamente la próxima semana, sí, que es finales de abril, arrancamos con las campañas de cirugías en diferentes áreas especializadas. Por ejemplo, traumatología. Es muy difícil también conseguir, por ejemplo, las prótesis. Las prótesis tienen diferentes tallas de acuerdo al paciente. Además, son súper caras. Entonces, no es que podemos tener en la bodega todas las tallas en cantidades exageradas, porque eso tiene un costo, eso tiene una inversión, y no sabemos la prótesis de una talla, quién y cuándo se va a utilizar. Pero entonces hay que recuperar esto programando como lo estamos haciendo. Pero bueno, en esos casos, hay cirugías que están represadas, licenciado, y sería importante que eso se dé la importancia y pues la relevancia que merece. La salud de los ecuatorianos no puede esperar, en ese sentido, más de los afiliados que están haciendo un aporte precisamente para tener salud de calidad. Otro de los problemas también que afecta al IES, a esta institución, son las mafias de la corrupción, las mafias que se encuentran al interior y que aún no han sido pues desterradas, por así llamarlo. ¿Cómo usted ha venido combatiendo esto al interior en el tema de las compras públicas? Tenemos intentos de secuestro a uno de los directores de los hospitales, sicariato a otra funcionaria, que eso también nos alerta como ciudadanos y como afiliados, porque ¿qué está pasando? ¿Pueden más las mafias de la corrupción que el propio gobierno, las autoridades que están al frente? ¿Qué sucede? ¿Y usted qué ha encontrado al interior del IES en este sentido? Mire, yo ya he iniciado recordándonos que en octubre de 2022, el señor presidente de la República firmó el decreto 571, esto a propuesta del señor presidente del Consejo Directivo. ¿Qué significa? El reglamentar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que justamente permite el recambio, la reestructuración del Consejo Directivo. Hay que entender que los vocales anteriores venían por algunos años, no se los había cambiado, es decir, desde ahí comenzábamos mal. Yo no quiero emitir juicios de valor. Sin embargo, eso también permitió que se pueda cambiar la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entendiendo que la administración también tiene que ver con las cabezas de los diferentes hospitales y unidades médicas del Seguro Social. Entonces, en el caso puntual, los dos casos puntuales que usted acaba de señalar, el intento de secuestro del gerente anterior del Teodoro Maldonado, el doctor Francisco Pérez, justamente fue por hacer bien su trabajo. Desgraciadamente perdimos a nuestra compañera Natalie justamente por hacer su trabajo en el Teodoro Maldonado, y entraron los dos juntos, Francisco Pérez y Natalie, que desgraciadamente perdió la vida, y sospechamos que es
sicariato y que tiene que ver con alguna pero organización delictiva. Esto nos llama la atención porque no es posible que al interior del sistema de salud, en el IES, se esté dando este tipo de cosas que ya hay que analizar con profundidad e investigarlo, porque el tema de los contratos ha generado muchísima controversia y hoy ya estamos perdiendo la vida de una ciudadana, de una funcionaria que, como usted lo menciona, estaba haciendo su trabajo de manera correcta, y esto no les gusta a estas mafias. ¿Cómo arrancarlas de raíz? Porque esto no puede estar sucediendo. Ahora los funcionarios, a algunos le renunciaron, otros tienen miedo de asumir ciertos cargos por este tipo de hechos. No es así. Renunciaron exactamente 4 personas. Primero, yo también sospecho que hubo mafias. Hoy debo decir que no. Es decir, hay todavía un grupo de interés y aparentemente se manifiesta o se manifestó por un contrato. Yo dejo que las entidades de investigación, Policía Nacional, a través de su equipo de inteligencia y otras unidades especializadas, sigan haciendo su trabajo. Todavía nosotros no tenemos un informe que venga, o ya sea de la Policía Judicial, a través de la Fiscalía o de alguna otra unidad de la policía. Pero claro, nosotros como administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si bien es cierto, dentro de lo administrativo, tomamos todas los reparos posibles. Por ejemplo, desgraciadamente tuvimos que aceptar la renuncia del doctor Francisco Pérez y hoy al frente... ¿Qué les resulta atractivo a estas mafias para meterse en el sistema de salud? Mire, seguramente en el pasado los contratos, por ejemplo, de mantenimiento, $2 millones, de seguridad, otros tantos, medicamentos, 40 millones, pero hoy por hoy ya no existen. Porque claro, tuvimos nosotros uno de los problemas justamente por atacar a esos grupos que estaban todavía molestando en el Hospital Teodoro Maldonado. Hoy está el comandante Mac Mera, digamos, un comandante de la Fuerza Naval en servicio pasivo, que llegó con todo su equipo, y que no es solamente por ser un ex militar, o por ser un militar, perdón, en servicio pasivo, sino que él tiene experiencia por haber sido el gerente del Hospital Naval del Ecuador. Entonces, aparte que tiene experiencia, conoce también de estrategias de operación, y con él ha venido también el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están ayudándonos también en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado, e internamente, desde el día 1, que desgraciadamente sucedió lo que sucedió, está también intervenido con la inteligencia, la Policía Nacional y otros organismos especializados de las fuerzas públicas. ¿Y qué estrategia? Entonces, claro, hasta ahí podemos llegar. Licenciado, ¿qué estrategia se ha implementado para que los contratos estén dentro del margen de la ley y se entregue o se direccione a quien corresponde conforme al cumplimiento de los requisitos que determinen compras públicas? ¿Qué están haciendo ustedes para que esto suceda y no sea a dedo, o no sean los condicionamientos de pagar y con un porcentaje de por medio, que eso también ha sido denunciado? Desgraciadamente, el comentar eso, por ejemplo, sí podría darnos la idea de que aún existe eso. La única estrategia, mi estimada Diana, es cumplir la ley. Hay una ley de contratación pública, hay un CERCOP, hay la Subdirección Nacional de Contratación Pública en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gente que llega con esta administración y ya no ha habido escándalos. Tal vez usted sepa algo y me pueda decir. Pero, por ejemplo, el contrato de mantenimiento del Hospital Teodoro Maldonado, recién, si es que se decide seguir con un proceso, o levantar un proceso de contratación pública por catálogo, pues se lo haría en mayo o no se lo haría. Entonces, las estrategias son administrativas, y la estrategia principal es tener hoy una administración profesional, transparente, comprometida con los recursos públicos, con los recursos de los afiliados, pero sobre todo aplicar la ley. Fíjese usted, son 6 más, son casi un año que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no ha tenido escándalos de corrupción.
Entonces eso ya le da la idea más bien que las cosas van cambiando. Y no solamente decir, claro, si recordamos el pasado, mire, había mascarillas que costaban 50 centavos o menos en la vereda, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el mismo Teodoro Maldonado, en la época del COVID, compraron en $12. Usted ya no escucha eso. En efecto, usted tiene razón. Sin embargo, tenemos que lamentar la partida de una joven profesional que por hacer trató su trabajo. Precisamente, Sí. pero eso quiere decir que hay algo todavía que está fallando y que se debe mejorar. Y sobre todo, pues nosotros siempre vamos a estar a favor de que los funcionarios cumplan a cabalidad y desearle todo el éxito del mundo para que esto suceda, porque esto es beneficio para todos los afiliados, pero que no corran riesgos los funcionarios y que tengamos los servicios de calidad. Eso es lo que queremos. Sí, yo también. Nosotros también, por supuesto. ¿Qué le puedo decir? Justamente todas las mafias que existieron en el Teodoro Maldonado Carbo, hoy, desde nuestro punto de vista, se están terminando. Si hay una organización delictiva, esa tendrá que caer. Hemos hecho, como o desde la administración, todo lo que la ley nos permite y nos entrega esa posibilidad. Están las fuerzas públicas, está la investigación, está la fiscalía, estamos nosotros esperando tener resultados. El señor gerente, comandante Mera, el nuevo gerente del Teodoro Maldonado, que cumple ya 2 semanas, tienen su protección, tienen su seguridad, y bueno, el Teodoro Maldonado sigue trabajando, los contratos, los que tienen que terminarse, se terminarán, y punto. Regresará un nuevo proceso para estos contratos que podrían ser atractivos para no solamente para el empresario honesto, sino para otras organizaciones. Pero por supuesto, si nosotros cumplimos al pie de la letra la ley, así es, con administradores correctos y transparentes como tenemos en esta administración, no tenemos ningún miedo de que digamos que recuperemos o tengamos un mejor prestigio y no el mal prestigio, que también estoy de acuerdo, bien ganado. Mucho trabajo, licenciado, mucho trabajo por hacer en la institución. Como le dije al inicio de la entrevista, usted ha asumido un cargo muy importante, muy fuerte, que hay que transformarlo. Pero también es importante resaltar lo bueno, y en este caso, en marzo precisamente del 2023, el IES logró la mayor recaudación de la historia dentro de su historia institucional. Y eso es importante también saberlo, cómo se manejó esto y cómo se logró esta recaudación. Bueno, y le doy la primicia a usted. Y gracias por eso, que también hay que rescatar las buenas noticias, porque sí hay. Marzo fue el récord. Hoy abril es el nuevo récord. Hoy hemos recuperado hasta el 21, y esto es un corte al 21 de abril, y para no equivocarme estoy leyendo, en el corte del 21 de abril estamos ya superando los 770 millones de dólares. Esto da 3.036 millones de dólares el primer cuatrimestre de 2023, 3.150 millones el primer cuatrimestre de 2023. Entonces, ya abril es el récord. Y voy a lo anterior. Okay. Hemos recaudado, mejor dicho, recaudado y recuperado, porque se recauda el aporte de los afiliados, esa es una parte, pero también recaudamos y recuperamos deudas pasadas. También recuperamos pagos, por ejemplo, de los girografarios o hipotecarios que el banco del afiliado, el BIES, da a nuestros afiliados, a nuestros usuarios. El IES ayuda a recaudar esos montos. Entonces, con una buena administración, con una administración que tiene que ser eficiente, que tiene que trabajar, y estamos nosotros encontrando estos resultados ya. Entonces, estamos recuperando más del 4%
de lo que se recuperó en la misma época el año pasado. Bueno, ustedes también tienen propiedades, licenciado, que están sin uso, que deberían aprovecharse tal vez para generar otras oficinas, para mayor cercanía de los afiliados y que a la vez también generan ingresos para la institución. Mire, sí, a mí lo que me preocupa más es que tenemos en este momento 1.700 propiedades inventariadas y yo prefiero monetizar esas propiedades de tal manera de que vaya a los fondos de pensiones, por ejemplo, a ganar rentabilidad y que sirva para los usuarios. Pero esa es otra de las herencias. Bueno. Es decir, ¿por qué tanta propiedad, por un lado? ¿Por qué tanta propiedad que no puede producir? Segundo, y tercero, es cuestión simplemente de reformar una resolución que es la herramienta normativa del Consejo Directivo. Y justamente le doy otra primicia. A ver. En esta semana entra a primer debate justamente la reforma de ese reglamento para enajenar, para arrendar y vender los bienes improductivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para que usted tenga una idea, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene 95 años de vida. Claro que y sí, hay propiedades desde esa época. Bueno, entonces, hay muchas formas de hacer esa recaudación, con lo que usted ha mencionado precisamente, y esto pues implica el trabajo que se debe realizar. Hay mucho trabajo y mucho por cambiar también. El licenciado, el tiempo se nos quedó corto, pero le deseamos éxitos en sus funciones. Tiene una gran responsabilidad con la institución, con el país y con todos los afiliados, así que esperamos que todo lo que hemos conversado en este espacio se pueda realizar, se pueda ejecutar con total transparencia y pues que los afiliados tengan la atención de salud que merecen. Se está logrando, mi estimada Diana Siski. Muchísimas gracias por sus deseos y siempre un gusto estar con usted y a través de FM Mundo. A usted, muchísimas gracias. Momento de una pausa, amigos oyentes, tenemos importantes recomendaciones para todos ustedes.